Hola trequeros, montañeros, bienvenidos a una nueva ruta con Aventura Click. Me encuentro aquí en el Cajón del Maipo en busca de los Reyes de los Andes. Así que acompáñenme a ver de qué se trata toda esta espectacular ruta. En esta ruta en busca del Rey de los Andes nos esperan paisajes que te dejarán sin aliento. Pero eso no es todo. A lo largo del camino te contaré cómo llegar. Te daré datos fascinantes sobre flora, fauna, geografía, entre otras curiosidades que hacen de este lugar algo único. Así que quédate hasta el final para disfrutar de esta maravillosa ruta. ¿Cómo llegar? En auto desde Santiago de Chile nos dirigiremos en dirección sureste hacia San José de Maipo, camino al volcán Ruta G25, pasando por la localidad del Manzano y el puente Río Colorado. Conectaremos con la ruta G345 o Camino El Alfalfal y avanzaremos 8,6 kilómetros hasta llegar a la quebrada El 300, en donde encontraremos los estacionamientos. Te dejo el link de la ruta en la descripción. Si prefieres el transporte público, hay una opción. Puedes llegar hasta la intersección con el Camino El Alfalfal haciendo una combinación de metro y autobús desde la estación del metro Las Mercedes. Toma el bus MB72 y aquí está lo divertido. En esa intersección levanta el pulgar. Tal vez consigas un aventurero que te lleve. Si no, prepárate para disfrutar de una caminata épica. Podrás estacionar al costado del camino. Este es el quisco, un cactus endémico de Chile, que puede medir hasta 8 metros. Se encuentra entre Coquimbo y el Maule, y aunque es común aquí, es raro en el resto del mundo. Este gigante no solo resiste condiciones extremas, sino que también enriquece nuestro paisaje. Fíjense la dimensión de este cactus, o sea, es muy grande. Aquí podemos apreciar la magnitud de este cactus. Me llama mucho la atención, es hermoso, espectacular. En esta zona de los Andes encontramos una diversidad de especies nativas, entre ellas destacan el peumo, el espino, el litre, el quillay y el boldo, que dan forma a este paisaje único de montaña. Hermosas montañas y acantilados. Es increíble la vista acá, increíble. Al amanecer es espectacular. No lo puedo creer. Bendecido por este momento. Hacia allá está nuestro objetivo principal, en busca del Rey de los Andes. Nos encontramos con la primera zona de descanso del proyecto de Reserva Natural para el Mirador de Cóndores. Proyecto que nació para regular el ingreso de los visitantes y el cuidado de la especie. Podemos ver que tal vez el peso de la nieve y el viento ha afectado las obras sin terminar. Hacia allá tenemos la dirección sur. Y nuestra dirección es hacia allá. Sureste 143 grados, 142 grados. El sendero presenta tramos de tierra firme, zonas rocosas, raíces expuestas y tramos cubiertos de nieve o fango debido al deshielo. Cada paso exige atención y hace del recorrido una experiencia desafiante. A los 1552 metros ya podemos detectar presencia de nieve. Hace una semana nevó, así que arriba vamos a tener un poco más. Aquí encontramos una señalética. En ascenso hay una acumulación de agua por el derretimiento de nieve. Ya tenemos una cascada, podemos decir unos chorrillos de agua que hay allá al fondo, tan bonitos. El tema que en la cámara no se notan tan bien. Aquí tenemos una lagunita, producto del deshielo. En primavera, verano no existe. Más allá nieve acumulada. Una cascada ya al fondo. Y aquí la segunda zona de descanso.
La fauna nos puede sorprender con la posibilidad de avistar increíbles aves como la elegante águila mora, el veloz halcón peregrino, además del majestuoso cóndor. Entre los mamíferos podremos cruzarnos con el astuto zorro culpeo. Además es común encontrarnos con animales de pastoreo como las cabras, que también comparten estos paisajes con nosotros. Detrás de estas montañas tenemos la Sierra de Ramón y más allá Santiago. Llegamos aquí a una bifurcación o desvío hacia allá, hacia la derecha. Y tenemos, por si quieren, arriendo de mulares. Apoyemos a los negocios locales. Aquí nos ofrecen queso de cabra y también se puede dejar una propina por mantener el lugar limpio. Así que genial, apoyemos en unos lugares tan apartados y tan difíciles. ¡Oh, qué bonito! Un puentecito. Este punto es interesante, es como una muralla hecha pirca, o una pirca podríamos decir, le da su toque al lugar. Aquí llegamos a un hito de la ruta, esta gran roca espectacular, y ahí al medio logramos divisar el volcán Tupungato, gigantesco. En la ruta tendrás este tipo de terreno, barro, por el derretimiento de nieve, así que con mucho cuidado y calzado adecuado. Estamos en pleno invierno, pero ya están asomando los primeros brotes. Empezamos a ver más cantidad de nieve a los 1920 metros sobre el nivel del mar. Chicos, estamos a pocos pasos. Falta 1, 2, como 3 lomajes. Mira, este perrito lo encontré acá. ¿Por qué no traer tu mascota? Hemos visto algunos perros en el sendero, posiblemente de pastoreo, pero es esencial no llevar mascotas a la montaña. Aunque los amemos, pueden alterar la fauna y el equilibrio del ecosistema. Por ejemplo, en áreas donde anidan cóndores, un perro podría espantarlos, cazarlos o ladrarles, generando estrés y afectando sus hábitos. Además, aunque vacunados, los perros pueden transmitir enfermedades a especies silvestres no protegidas, poniendo en riesgo la fauna local. Para preservar estos lugares, es mejor disfrutar la naturaleza sin ellos. Cuidemos la montaña con responsabilidad. Chicos, y lo estamos logrando. Después de 3 horas, estamos llegando al Mirador de Góndores. Aquí el viento hizo estragos.
chicos, como pueden observar, está espectacular el día. Ha sido una mañana sublime con este sol entre nubes que le da un toque particular al cielo, así que bendecido por este momento. Vamos a continuar viendo el borde. Llegamos a la Piedra del Cóndor y ahora ya estamos volviendo al punto donde tenemos esta plataforma. Se está llenando, sí, ha llegado algo de gente. Cuando llego a estos lugares, siempre hago una pausa especial. Mi ritual favorito es prepararme una taza del mejor café y tomarme un momento para observar el paisaje. Es una tradición personal que me ayuda a conectar con la naturaleza, disfrutando del silencio, la vista y la calma que solo se encuentran aquí. No hay nada mejor que una taza de café para acompañar esta vista espectacular. El cóndor andino es una de las aves más grandes del planeta, con una envergadura que supera los 3 metros y un peso de hasta 15 kilos. Para mantenerse en vuelo necesita aprovechar las corrientes de aire y puede planear a más de 6.000 metros de altura. A diferencia de muchas otras aves, el macho es más grande que la hembra, y ambos lucen una característica bufanda de plumas blancas alrededor del cuello. Además son monógamos, permaneciendo con su pareja de por vida y cuidando de sus crías en los acantilados donde anidan. El cóndor es un símbolo sagrado de las culturas andinas, y su nombre proviene del quechua kuntur. Aquí en el Mirador de Cóndores podemos ver tanto su vuelo como su lugar de nidificación, donde encontramos ejemplares de diferentes edades y tamaños. Estos majestuosos carroñeros cumplen un rol vital como barrenderos de la naturaleza, alimentándose de carroña para mantener el equilibrio del ecosistema. Sorprendentemente, pueden consumir hasta 5 kilos de carne en un solo día y sobrevivir hasta 5 semanas sin comer. Sin embargo, y a pesar de su importancia, están en peligro de extinción, debido a la pérdida de hábitat y la caza ilegal. Programas en Argentina, Chile y Colombia buscan reintroducirlos, pero su lenta reproducción los hace muy vulnerables. ¡Oh! ¡Qué belleza! Ver a los cóndores volar tan cerca es una experiencia que te deja sin palabras y te toca el corazón. No importa cuántas veces los veas, cada avistamiento es especial y conecta profundamente con el alma. Este momento compartido con la grandeza de estas aves es algo que siempre llevaré conmigo. Oh, te ves bien ahí. Oye, Mira. oye, Ven. bicho. Ay, se hace el interesante. Págame, págame. Ay, no. Qué lindo. Ay, Oh. hola. Hola. Ay. El Mirador de Cóndores
Un lugar privilegiado para observar a estas majestuosas aves ha enfrentado desafíos debido a la llegada masiva de visitantes en años recientes, poniendo en riesgo su hábitat. Aunque existe un proyecto para convertir esta zona en un santuario protegido, es vital que mientras tanto seamos conscientes de nuestra huella. Como creador de contenido tengo la responsabilidad. Lo que no se conoce no se cuida, pero mostrar estos paisajes al mundo también implica fomentar el respeto por ellos. Por eso cada vez que visitas un lugar como este, recuerda aplicar los principios NDR, no dejar rastro, llevarte todo lo que traes, respetar la vida salvaje y el entorno natural. El vuelo del cóndor es un símbolo de libertad, un recordatorio de los horizontes infinitos que la naturaleza nos ofrece. Al elevarse, se convierte en parte del todo, en una expresión de resiliencia de la vida salvaje. Nos invita a contemplar su grandeza y a proteger lo que aún es libre y puro. Aquí, como humildes observadores, comprendemos que la naturaleza es libre y nuestro papel es preservarla, no poseerla. Trequeros, montañeros, ha sido una experiencia espectacular aquí en el Mirador de Cóndores hasta el atardecer para poder admirar las montañas nevadas con esos colores naranjos. Viene una bruma desde el Valle Central hacia la montaña y le da un toque espectacular. El cóndor es una ave magnífica, la hemos disfrutado al máximo. Verla en su vuelo hipnótico en donde te relajas demasiado es impagable. Aquí en Mirador de Cóndores el paisaje está espectacular. Bendecido por este momento, concluimos esta ruta, esta experiencia, esta aventura aquí en Mirador de Cóndores con Aventura Click. Agradezco a todos los trequeros, chicas y chicos que conocían esta increíble ruta. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte para más rutas épicas. Te invito a que sigas explorando alguno de estos dos videos. Y recuerda que también estamos en TikTok, Facebook e Instagram como Aventura Click. ¡Buenas rutas!